Nuestro Abacadosh, nuestro Padre Celestial, estamos aquí, una nueva semana, luego de una pequeña pausa, estamos aquí con la continuación del tema de Apocalipsis y los últimos tiempos. Así En el es. último podcast, Víctor, nosotros prometimos un tema, Ujú. que era acerca de lo que se conoce en la religión como el arrebatamiento. Empezando por el término que no es muy correcto, ¿verdad? El rap. Pero lo vamos a explicar más adelante, todos los temas, pero lo vamos a nombrar así y vamos a decir a través del podcast, lo vamos a mencionar de esa forma, porque así es que como se conoce. Y la intención es que la persona entienda y aprenda. Entonces, quizás el tema es un poco fuerte, hablar de el gran engaño. Pero ¿por qué nosotros decimos esto? Bueno, ¿te acuerdas que en los podcasts pasados nosotros hablamos que estar errado en una enseñanza como esta, como el asunto de lo que se conoce como el arrebatamiento, el rapto, sería catastrófico para cualquier creyente, ¿verdad? Porque si tú crees que tú no va a pasar algo, tú no te preparas No, para ese algo. exactamente. O sea, tú nunca vas a estar preparado. Entonces, ese debate existe acerca de lo que va a suceder. Pero aquí no interesa lo que piense yo, lo que piense usted, lo que piensa la persona. En este caso, yo quiero que nosotros tratemos el asunto del rapto, lo que se conoce como el rapto, desde un punto de vista histórico. La semana que viene lo vamos a tratar desde un punto de vista bíblico. Porque si condensamos las dos cosas en uno solo, se va a hacer demasiado largo. En este caso lo vamos a ver desde un punto de vista histórico. Porque, Víctor, muchas veces nosotros seguimos algo en la religión y ni siquiera sabemos de dónde viene ese asunto. O sea, de dónde surge ese pensamiento. En la religión, ¿sabe lo que pasa mucho? Que una gente dijo algo o escribió un libro en el 1502 y alguien lo replicó en el 1603 y luego en el 1700 y eso va pasando como sigue. tradición y al final ha sucedido que en este tiempo han llegado todos esos conocimientos desde ese tiempo y hoy nosotros vemos que son cosas que se dan simplemente por sentado. Muchas de las cosas que, bueno, muchas realmente de las cosas que se hacen en el cristianismo, que yo podía ver cuando estaba en el cristianismo, que a la hora las reconozco, son enseñanzas que ni siquiera están en la Biblia. Son cosas que te han enseñado, las historias como te las enseñaban desde pequeño. Son tradiciones. Exacto, que no O sea, tienen como una base bíblica, sino solamente ya de que la sí. vienen trayendo desde hace tiempo, porque así se la enseñaron y ahí Y si tú se supieras que en queda. todas las religiones prácticamente existe eso de la tradición. En el judaísmo existe la tradición, existe lo que es la ley oral. En el mismo catolicismo, ellos aceptan de que hay una especie de interpretación que deben de hacer los líderes. Y en todas las religiones hay esa especie de tradición que se da por sentado, que se dice, bueno, esto no se explica a profundidad, nosotros le damos una explicación. Ahora, yo no creo que este asunto del arrebatamiento o del rapto, como se conoce, sea de esa manera. Yo creo que es más un asunto ya por ignorancia y porque esta es la opción, como yo escribí aquí, esta es la opción de la esperanza. ¿Se entiende? Esta es la opción de las personas que quizás le da pánico, le da miedo eso. ¿Entiendes? Ahora mismo con lo que está pasando en Israel, por ejemplo, hay personas, o yo vi a alguien, un pastor bien famoso de Estados Unidos, que le estaba hablando de que en cualquier momento ya va a pasar el rapto, porque como el rapto o la tribulación tiene como intención el convertir a los judíos y no que la iglesia va a pasar por eso, entonces que en cualquier momento ya nosotros no vamos, la iglesia, ¿verdad? Entonces, el cristianismo, Se lo van a llevar los alienígenas ese. hay una gran masa que al no creer esto, al no pensar en esto, al no prepararse, no está preparado para lo que viene. No está preparado para Lo cual que es el viene. plan del enemigo, realmente. Eso, Porque fíjate, si la gente no se prepara, la gran tribulación le va a dar más duro a los que no están preparados y no tienen la mentalidad desde ya
Y así es más fácil para el enemigo o el anticristo, el antimashiach, de que tú te pongas la marca. Pero que no es que va a ser difícil para aquellos que no para aquellos que no están, para los que no están preparados. Es que va a ser difícil para los que están preparados ya. Imagínate tú para aquellos que no se van no se preparan. Espero que este tema no afecte la sensibilidad, ¿verdad?, de nadie. La intención no es humillar, ni faltar el respeto, ni ponernos nosotros como que somos lo que más sabemos. Nosotros somos discípulos, somos personas aprendiendo, pero en este caso consideramos que este tema es bien importante para entender el asunto de Apocalipsis, ¿verdad? Es importante entender que no se trata de mí ni de ti, Víctor, no se trata de nada de eso, se trata de lo que dice la Biblia, y si nosotros estamos caminando con respecto al conocimiento que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Obviamente, yo te ponía el ejemplo de lo que está pasando en Israel, pero no solamente eso, o sea, en el mundo completo están sucediendo muchas cosas que el que no investiga o el que no lee, por ejemplo, noticias, saliéndose de las noticias esa de que tuve un short de Facebook, un corto de Facebook, y ya tú entiendes, ya que tú sabes toda la información. Si tú te pones a investigar qué hay detrás de todas estas cosas, cómo estas guerras y todas estas cosas que están pasando son como tan organizadas, que son casi planeadas por ese mismo sistema, que al final quiere que tú aceptes ciertas cosas, ¿verdad? Pero ya esto está todo profetizado en la palabra. Entonces, nosotros vamos a analizar, en este caso, si esto de la tribulación o el rapto pretribulacional, como está en el tema, es algo bíblico o no. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Si es algo con respecto a las escrituras, si es con respecto a la palabra, o es algo que surgió de hombres, de enseñanza de hombres, y que es bien peligroso para los que están, ¿verdad?, siguiendo este camino. Vamos a leer un poco para analizar algunos términos. Bien. Dice, comencemos. ¿Qué es el rapto o arrebatamiento? Es un concepto escatológico y teológico sostenido por algunos grupos cristianos que consiste en la creencia de que al descender Yeshua del cielo, los muertos que llevaron una vida cristiana resucitarán, y los creyentes que se hallen vivos serán raptados o llevados de la tierra junto con ellos. La palabra rapto, esto es interesante, no es encontrada en la Biblia per se. Así que hablemos de dónde viene esta creencia. El texto principal que se toma, Víctor, para hablar acerca de este tema, o digamos que es como el texto base que utilizan las personas que defienden esta teoría, se encuentra en una de las cartas de Pablo. Como siempre, las cartas de Pablo siendo malinterpretadas o tergiversadas. Y está en Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, que dice lo siguiente: luego los que vivan serán, estamos leyendo de la Reina Valera, así mismo dice, serán arrebatados en las nubes juntamente con los que queden, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la traducción de la Reina Valera 60. ¿Qué capítulo es ese, perdón? Eso es capítulo 4, verso 17. Pero lo interesante aquí, Víctor, que la palabra que se traduce como arrebatado o arrebatamiento no tiene nada que ver con eso. Y mira lo que significa. El término en griego es la palabra harpazo. Lo puedo buscar en el Strong griego 726, que significa apoderarse, en una variedad de significados. ¿De dónde entonces nosotros obtenemos el término rapto? Tú sabes que las escrituras
Dicen que, por ejemplo, los evangelios y muchas de las cartas fueron originalmente escritas en hebreo y luego fueron traducidas al griego. Ahora, los manuscritos que se han encontrado en griego. Del griego ellos fueron traducidos a otros idiomas. Uno de esos idiomas a lo que fue traducido fue al latín, que es un idioma extinto al momento, pero en ese tiempo era bien famoso. En este caso, cuando se tradujo la palabra harpazo al latín, se tradujo como la palabra raptura. Y entonces es como nosotros obtenemos en español, del latín al español, obtenemos la palabra rapto. En este caso, el problema, y esto lo tenemos que analizar muy bien y quiero expresarlo de manera correcta. Llámalo como quieras. Tú puedes decir arrebato o como dice aquí, que no es un arrebato, sino el ser tomados. Obviamente nosotros en algún punto vamos a ser tomados. Exacto. El problema es el siguiente. El problema es que esta teoría explica que ese evento donde Yeshua viene y toma a su pueblo va a suceder antes del periodo conocido como la Gran Tribulación. Lo cual no tiene sentido, porque yo supongo que para un evento tan importante la Biblia iba a ser un poco más, sería un poco más específica de decir como ese es uno de los temas. Ese es uno de los puntos. Porque, está bien, no me voy a adelantar, porque tú me quieres sacar tú me quieres sacar no sabía. No me voy a adelantar. Pero realmente, uno de los puntos es que este conocimiento no se trata de un asunto bíblico per se, sino de una interpretación de ciertos textos bíblicos. Entonces, basado en esa interpretación, que tú vas a ver ahora de dónde surge y de quiénes surgen, ¿entiendes? De quiénes sale ese ideal o ese tipo de pensamiento, nosotros ahora lo vamos a analizar. ¿Ver? Entonces, leemos. Lo que se cree es que este evento va a suceder antes del periodo que se conoce como la Gran Tribulación. Lo que significa que antes de la Gran Tribulación, antes de la aparición de la bestia, nosotros seremos tomados. Por lo tanto, no nos vamos a centrar en la mala interpretación del término rapto o arrebatamiento, ¿verdad? Porque son temas, o sea, si usted busca y analiza al original, que fue que se escribió, al original que nosotros tenemos, griego, usted va a ver que esa palabra harpazo no tiene que ver nada con el ser arrebatado, ¿entiende? Tiene que ver más con apoderarse. Y tiene sentido con lo que dice Apocalipsis, que dice que la mujer iba a ser tomada al desierto, ¿entiende? Iba a ser guardada ahí. Pero eso tiene más cosas que ver. Y vamos a ver, nosotros vamos a analizar cuáles son las razones, Víctor, que las personas que creen este tipo de, o que creen esta teoría, porque es una teoría, o esta interpretación, que lo interpretan de esa manera, lo creen de esa forma. Porque muchas veces yo creo que lo que nos falta es nosotros analizar por qué la gente piensa lo que piensa. O sea, ¿qué tú estás analizando? ¿Por qué tú piensas que esto es así? Que muchas veces eso es lo que la persona no hace con nosotros. Que quizás tenemos un tipo de enseñanza un poco contraria a la enseñanza tradicional evangélica, ¿verdad? No nos dan ese beneficio de la duda, tú sabes. No nos dicen, ven acá, ¿y por qué esta gente está diciendo esto? Déjame escucharlo, a ver si lo que ellos dicen hace sentido. Parte del orgullo, parte el miedo, parte la ignorancia, ¿verdad? Pero, en este caso, algo importante a hacer, no solamente cubrir la parte de decirte cuál es la verdad, sino decirte por qué esas personas entienden y creen una mentira. ¿Entiendes? Porque en realidad tenemos que analizar esa parte, ¿sí o no? Exacto. Entonces, la primera razón por la cual se defiende
un arrebatamiento o rapto pretribulacional, es que el término iglesia, eclesía en griego, kehilá en hebreo, no aparece desde Apocalipsis 6 hasta el 18. O sea, en el original griego, la palabra eclesía no aparece. Entonces, Víctor, a partir de eso, o sea, con esa premisa, nosotros vamos a definir, o ellos definen, ¿verdad? Aquellos que creen esa teoría, definen que porque el término iglesia no aparece desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, significa que la iglesia no va a estar ahí en ese periodo. ¿Qué tú opinas? Bueno. No. O sea, si tú te pones a pensar, soy como que en vez de iglesia diga Israel. Y que no se mencione Israel desde el capítulo 6 al capítulo 18. O sea, si una persona te lo dice así, sin tú tener el contexto, sin tú tener el estudio, sin tú analizarlo de manera más profunda, tú puedes decir como que, sí, porque mira, si no aparece, es porque no va a estar. Es tomar el texto y extenderlo mucho y sacarlo de contexto. Yo sé por qué tú estás haciendo esa cara. Pero es para analizar o pensar cómo piensan esas personas, ¿entiendes? Para que luego nosotros podamos analizar. Al mismo tiempo, nosotros vamos a tratar todos estos temas la semana que viene, cuando vamos a romper todos esos argumentos a la luz de la palabra. Pero para que la gente piense, o el que tiene esta teoría, que lo vea y tenga este pensamiento, o se pregunte lo mismo, analice esto. En Apocalipsis 13:7 habla acerca de los santos, de los Kadoshim, que iban a ser apartados, pero eso ya sucede en el tiempo de la tribulación. Entonces aquí no tendríamos que preguntar quiénes son los santos. Si ya en ese punto ya no está la iglesia, ya se lo llevaron. Entonces, ¿de qué está hablando Apocalipsis cuando está hablando de unos santos que están dentro del periodo de la gran tribulación? O sea, no es que dice, si mal no recuerdo, como que los va a guardar, ¿verdad? En ese tiempo de tribulación. Sí, correcto. Entonces ahí yo estaba discutiendo con una persona, lamentablemente, que tomó esa parte para decir como que no, que ahí dice que nos va a guardar. Okay. Y ya habíamos mencionado eso en podcasts anteriores, que lo cual se decía como que el significado de la palabra guardar no es arrebatar. Obviamente, si dice Tesalonicenses que seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿verdad? ¿Por qué no usaría la misma palabra que Tesalonicenses en Apocalipsis? Arrebatar. No, dice diferente, nos va a guardar. Exacto. Lo cual, entonces, cuando tú empiezas a buscar el significado de la palabra guardar, que yo lo busqué ahora, dice poner una cosa en un lugar para que no se pierda. Eso está en Google, el significado de Google normal. Para que no se pierda o para que se conserve en un buen estado o en un lugar en el que le corresponda estar. Entonces, tú te das cuenta, si la persona tiene un poco de lógica, obviamente, cuando la Biblia dice que Él va a guardar a los santos o nos va a guardar a nosotros, ¿verdad? No significa como en sí que Él va a arrebatar a la iglesia. Significa que nos va a guardar, o sea, nos va a proteger, ¿verdad? De un poco más, ¿verdad? Voy a decir, nos va a proteger un poco más de pasar por ese proceso, diría yo. Y y lo vamos a analizar. Vamos a analizar qué significa eso, porque uno de los puntos es el punto 2. Dice, por el cual estas personas tienen esta creencia, dice: Yeshua le dijo a la iglesia de Filadelfia que los guardaría del tiempo de prueba. Exactamente eso. Cuando ponga a prueba la tierra. Lo que se supone, o sea, se dice, Yeshua le dice a la iglesia de Filadelfia: yo los voy a guardar a ustedes del tiempo de la prueba. Entonces, basado en esto, se conjetura o se supone
que lo que él le está diciendo es que ellos no van a pasar. Sacándote un poco de contexto, ahí, Ah. ahí nos damos cuenta lo hipócrita que es el ser humano, o vamos a decir el creyente, y me disculpen si alguien se ofende, por así decirlo. Porque fíjate, Vamos a decir el sistema religioso. si queremos poner la Biblia por contexto, como mucha gente lo dice, cuando Dios le habla a los israelitas, ¿verdad? Y a los levitas, y le dice que no coman de esta cosa y que no coman de aquí porque esto es malo. Él está hablando con la gente de Israel, ¿verdad? Y entonces ahí, ahora dice que él va a guardar a la iglesia de Filadelfia, habla con la iglesia de Filadelfia, pero ya no corresponde a todos. O sea, ahí tú te das cuenta a veces lo hipócrita que son la gente con El sistema creencias religioso. con creencias que con las creencias que no le conviene guardar, ¿no? Porque a mí me gusta, vamos a decir, comer cerdo o celebrar mi Navidad. Okay. Y cuando Dios dice que no celebren estas fiestas porque son paganas, ellos dicen, no, que él no está hablando con nosotros, está hablando con un cierto grupo Sí. de gente. Pero ahí habla con la iglesia de Filadelfia que lo va a guardar, pero ya nos compete a todos. Hay que hacer un podcast de la Navidad. Hablando de eso. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque tengo una batalla en la casa con eso. Vamos a hacerlo. Vamos a asustar a la gente que no va a querer Ya- ni ver un arbolito. Ya que estamos casi en Navidad, deberíamos. Sí, Seguimos. sí. Pero vamos a seguir adelante. Entonces, es cierto lo que tú dices, Víctor. Y entiendo tu punto. Para resumirlo. Tú dices, ok, si le dieron un mandamiento a Israel, dicen, no, eso es para Israel. Ujú. Pero ahora se lo dan a Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia, entonces se supone que eso también aplica. Pero vamos a decir que sí. Vamos a decir que si aplica lo de Filadelfia a nosotros y se aplica también lo de la iglesia de Filadelfia y también lo de Israel. Eso. No vamos a tener problema con eso ni lo vamos a discutir. El problema aquí es que se supone que eso significa que el guardarte del tiempo de la prueba es Arrebatar. una Un rapto, el rapto. el arrebatamiento. Sí. Pero vamos a ver de dónde viene eso. Dice, aquí se presupone que el término tereo en griego, que significa guardar, se refiere al arrebatamiento. Y más adelante vamos a ver si es cierto eso. Porque si es cierto está bien, Víctor. Pero quisiera yo, Víctor, Pero ojalá. o sea, de que antes de que sucedan todos estos líos que van a pasar, o que ya empezaron, ¿verdad? Exactamente. Que ya Todos estos empezaron. líos que ya empezaron. Nos fuimos y estamos ahí en el seno de Abraham, tranquilo ahí con los patriarcas y hablando de Torah y sin miedo, sin temor, pero, ¿entiendes? Entonces, no es que nosotros estamos rechazando eso, es que nosotros estamos haciendo, somos una señal de alerta de que, hey, Prepárate que tú vas a pasar por eso. prepárate. El punto 3 es el siguiente. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Adón Yeshua. No nos ha puesto Elohim para ira. El tiempo de la ira. Porque ciertamente la palabra dice que Él nos va a guardar del tiempo de la ira. Pero hay un tiempo de prueba. Ujú. Entonces nosotros aquí, la pregunta en esta explicación sería, ¿es el tiempo de la prueba y el tiempo de la ira el mismo evento? ¿Por qué se utilizan dos términos diferentes? Esto es para que la gente vaya pensando. Exacto. Obviamente- O sea, lee detenidamente y ve poniendo los puntos aparte. Sí. ¿Tú me O sea, entiendes? yo simplemente estoy haciendo, luego de cada Ujú. punto, estoy haciendo un resumen, porque cuando viene a ver, hay una persona que no ve la segunda parte y se queda con esto nada más, con la parte de que, no, porque este punto tiene validez. Yo quiero que usted cuestione su punto, ¿entiende? Que cuestione los puntos que... Pero yo sé que cuando nosotros empecemos a analizar de dónde viene eso, aún va a haber mucho más cuestionamiento acerca de ese pensamiento. El cuarto punto. Nadie sabe el día ni la hora. O como ladrón en la noche. Porque ahí es que viene el problema, Víctor. Exacto. O sea, la idea de arrebatamiento y como ladrón en la noche se une como para dar a entender que eso va a pasar así, un estruendo, y va a ser así de repente, y nadie se lo va a estar esperando, y viene, y como que cuando tú unes esos dos pensamientos, tú más o menos entiendes por qué se define ese tipo de cosas.
¿entiendes? Pero eso también lo vamos a explicar. Esta es la quinta. Yo sé que esta te va a turbar. Porque dice, 2 hombres estarán en el campo, uno será tomado y uno será dejado. Ese es el quinto punto, Víctor, que una persona... Hay más cosas. Podemos discutir más cosas. Pero yo creo que estos son los 5 puntos principales, los 5 textos bíblicos que se toman. Que son textos aislados del nuevo pacto. Porque si nos vamos a la Torá, si nos vamos a los profetas, no vamos a encontrar nunca el término arrebatado, ni vamos a encontrar nunca ese tipo de análisis. Tiene que ser en el nuevo pacto y específicamente con textos aislados. Porque si a esos mismos textos que estamos leyendo o que estamos haciendo referencia le damos contexto, aquí se acaba el podcast. Pero tenemos que dar una enseñanza. Si le damos contexto a los mismos textos bíblicos y empezamos a leer arriba y abajo de los textos que se toman, Sí. ese mismo contexto te da la respuesta de lo que significa eso. Pero no queremos acabar el podcast tan rápido. Pues es que te digo que para las personas que como que creen esa doctrina del rapto secreto, es como que no se detienen a leer la Biblia o los pasajes que yo leo detenidamente. Simplemente tú leíste el versículo que decía que los que hayamos quedado seremos juntamente arrebatados con ellos. Sí. Ellos como que nada más leen ese versículo y ya. Pero si leyeran un poquito más para arriba, Sí. entenderían por qué dice eso. O sea, el contexto de ese versículo. Exactamente así, Víctor. Entonces... O sea, exactamente tú, por ejemplo, tú estás viendo este podcast. Cuando yo te estoy dando, yo por ejemplo te estoy hablando de que el rapto. Y yo te estoy dando texto bíblico que te prueban, entre comillas, que eso es así. Pero entonces tú vas a tu Biblia y tú lees, yo te digo, lee Mateo 24:3 y tú lees Mateo 24:3 y tú dices, sí, pero mira, aquí dice tal cosa. ¿Entiendes? Cerraste tu Biblia y la tiraste ahí a coger polvo. ¿Entiendes? Entonces, así es que han surgido y cómo han venido muchos de esos tópicos. Vamos a discutir estos tópicos más adelante y mucho más, y específicamente cuando nosotros vayamos a tratar el asunto de los términos bíblicos o el rapto a la luz de la Torá, para nosotros desmantelar o desnudar esa creencia. Pero es obvio que esta creencia no surge de un texto bíblico. No hay un texto bíblico que hable literalmente de un rapto pretribulacional. Que eso es otra cosa que preocupa, Víctor. En la palabra, las profecías no solamente vienen desde los profetas, no vienen desde lo que se conoce como el Pentateuco, vienen desde el Génesis y se van repitiendo las profecías, ¿entiendes? Entonces, como una profecía como que tan importante no tiene relevancia. Es lo que te digo, como que sea, la Biblia yo creo que iba a ser un poco más específica de cómo iban a pasar esos sucesos. Iba a mencionar algo para eso. Obviamente, o sea, ¿cómo no hay no se especifica exactamente eso? Es decir, esto es una doctrina basada en interpretación, o diciéndolo de otra forma, si tú tomas ese texto bíblico solo, sin saber el contexto, sin tú saber, por ejemplo, que alguien te está explicando acerca del rapto, sin tú saber lo que es eso, si eso nunca había surgido, si Lancusa nunca había escrito acerca de eso, nosotros leemos este texto en Tesalonicenses y hablamos porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro don Yeshua. ¿Tú crees que nosotros leyendo ese texto bíblico nosotros vamos a suponer que eso significa que íbamos a ser arrebatados en un evento pretribulacional? O sea, tenemos un capítulo de 23 versículos y un solo versículo nos dice todo. O sea, lo que yo quiero explicarte es que nosotros no íbamos a llegar a esa conclusión si no tuviéramos ese contexto que nos da, porque es como dicen por ahí, un contexto o sacar la cosa de contexto para crear un pretexto. Entonces, lo importante aquí ¿es esto bíblicamente correcto? Entonces vamos ahora a analizar de manera minuciosa de dónde viene
esto? ¿De dónde viene la creencia del arrebatamiento? Porque esto no surge dentro de lo que se conoce como los primeros discípulos de Yeshua. Esto no surge en los apóstoles, mucho menos en los profetas, mucho menos en la Torá, ni en los libros históricos, sino que esto surge mucho más adelante, 1000 y pico de años después de Yeshua. ¿Y de dónde surge esta creencia? ¿Tú has escuchado el nombre Manuel de la Cunza? ¿Lo has escuchado? No me suena, ¿no? En alguna explicación, ¿alguien te ha hablado de eso? Bueno, Manuel de la Cunza fue un sacerdote y teólogo jesuita. Investiga en Google, vaya a Google y busca qué es la orden jesuita y cuál era la intención de esas personas. No solamente lea por encimita en Wikipedia. Investigue bien por qué se creó esa orden y cuál era la intención de ellos. Ese es otro tema aparte. Manuel de la Cunza fue un sacerdote y teólogo jesuita que trabajó en una exégesis mileniarista de las profecías sagradas de las Escrituras. En resumen, de la Cunza explica en su trabajo que cuando los apóstoles dicen que el Mesías destruirá al antimesías con el resplandor de su venida, ellos no quieren decir que él volverá, sino que esa venida sería el arcángel Miguel. ¿De dónde él saca eso? ¿De dónde? Yo no sé. Entonces seguimos. Con los ejércitos de los cielos. Y que los judíos se convertirán al cristianismo una vez vean el falso profeta muerto. De la Cunza explica que el periodo de la gran tribulación es el periodo de la restauración de Israel. O sea, ese periodo es para que los judíos, no Israel, los judíos sean restauradas. Algo que explicar aquí. Porque esa teoría, desde el principio, desde que alguien te la explica, ya debe de tener problemas. Si tú sabes acerca de profecía bíblica. Porque cuando habla de la restauración de Israel, no está hablando de Judá. No está hablando de la tribu de Judá, sino que está hablando de las 12 tribus de la casa de Israel. Exactamente. Dentro de los cuales están los judíos. Entonces te está diciendo, no, el periodo de la tribulación es para que se arrepientan los judíos. Pues los otros israelitas, las otras 11 tribus, se perdieron. Por default, automáticamente. Entonces, automáticamente ahí tú ves que la teoría no tiene fuerza. Tiene fallo. En cuanto al sistema profético. Porque cuando habla Jeremías que iba a restaurar Israel, que habla de poner la Torah en su corazón, no habla de Judá, habla de Israel. ¿Entiendes? Israel, el que conoce históricamente, bueno, bíblicamente, sabe que cuando se habla de Israel, se habla de las 12 tribus de la casa de Israel. Que está también la casa de David, que es Judá y Benjamín, y algunos levitas, y está la casa de Israel, que son las 10 tribus dispersas. ¿Se entiende? Esa es la restauración de Israel. No el periodo como lo quieren poner aquí. Pero está bien, que me voy, me salgo, me voy. Esto es simplemente analizando y dejando una boronita de lo que nosotros vamos a ver en el próximo podcast. Ok. De la Cunza escribe un libro acerca de un libro escatológico, o sea, acerca del último tiempo. Un libro definiendo Apocalipsis y los tiempos finales. Dice aquí, este trabajo fue el que luego influenció a otros escritos y apologetas cristianos, y estas ideas fueron las que terminaron siendo las defendidas como el arrebatamiento de la iglesia. Notar que cuando de la Cunza y los influenciados por su trabajo hablan de la restauración de Israel, no habla de los judíos. O sea, solo habla de los judíos, no habla de Israel, las 12 tribus. El trabajo de la Cunza es un trabajo extenso, al igual que sus predecesores. Sin embargo, el trabajo originalmente no tenía el objetivo principal de explicar el rapto pretribulación, sino hacer una separación entre la iglesia y los judíos. O sea, que el Mesías preservaría
la iglesia y volvería por los Por los judíos. judíos. Lo cual no tiene sentido. Proféticamente, vamos a explicar la semana que viene. Sí. Bíblicamente eso no tiene sentido. No. ¿Entiendes? No tiene sentido en cuanto ok, yo vengo por la iglesia. Empezando de que el término iglesia, búsquelo. En griego es eclesía. Si usted analiza y busca ahí mismo en Google, ¿cuál es el equivalente hebreo de eclesía? O si mejor, vaya a la Septuaginta, la traducción del antiguo pacto del antiguo pacto en griego, y analice el término eclesía ahí. Usted se va a fijar que el término eclesía se utiliza desde el principio de la Torá para hablar acerca del pueblo de Israel. Y cuando habla de eclesía, no está hablando de iglesia como una institución, sino que está hablando de la reunión de un pueblo. ¿Se entendió, Víctor? O sea, está hablando de la reunión de un pueblo, que es lo que significa eclesía o el término eclesía. Recuerden que el contexto, aunque los escritos sean griegos, todo el contexto es hebreo y arameo. Entonces nosotros debemos de analizarlo bajo la perspectiva hebrea, no solamente bajo la perspectiva griega, que es lo que está pasando aquí, que es como lo analiza De la Kunz. Entonces, si esta no era la intención de ese escritor de la Kunz, búscalo, puede leer eso. Si usted lo busca en PDF, usted va a ver que un PDF de más de 100 páginas, lo que él escribió, eso tiene muchísimas páginas, pero en este caso, ese fue el trabajo que influenció a aquellos que luego en Inglaterra y en Estados Unidos, que son donde principalmente esta teoría cogió fuerza, ¿verdad? Ellos avanzan ese conocimiento. Entonces, hacemos la pregunta, ¿cómo llegamos a la idea de un arrebato pretribulacional? Si originalmente esa no era la intención de la Kunz, sino que su intención era hacer una distinción entre el plan profético de los judíos y el plan profético de la iglesia como institución, ¿verdad? Ok. Quizás pocos hayan escuchado el nombre del reverendo Edward Irving. ¿Lo has escuchado? De ese sí. Ok. Ese es el fundador de la Iglesia Apostólica Católica, con otro nombre bien famoso dentro de la teología católico-cristiana, Henry Drummond. Este último, Henry Drummond, comenzó una serie de reuniones llamada The Power Court State. Es interesante, Víctor. Esa información usted no la va a encontrar en español. Pero si usted sabe inglés, o si usted tiene la posibilidad de traducirlo, si tiene la pasión de aprender, usted puede buscar esas mismas reuniones. Henry Drummond, The Power Court State. Usted busca en Google y ve de qué se estaba hablando o qué hablaron ellos durante esas reuniones. Ellos hicieron una serie de reuniones en lo que ellos se reunían, Víctor, para ellos como analizar cosas que supuestamente no estaban claras dentro de la palabra, y ellos lo analizaban y de ahí sacaban una teoría. A esos que estaban reuniéndose ahí, el trabajo de la Kunz lo influencia. O sea, ellos toman de ese trabajo para explicar el asunto de lo que se conoce como el rapto pretribulacional. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, fue en estas reuniones donde se cree que el rapto pretribulación fue establecido. Aquí nosotros vamos a llegar a un nombre bien famoso cuando estamos hablando del rapto pretribulacional. Quizás los que hayan estudiado este tema hayan escuchado este nombre. John Nelson Darby. Eso fue la persona que más fuerza le dio, porque él empezó a predicar en Estados Unidos acerca de esto. ¿Entiendes? Entonces, él fue la cara de las conferencias y dio continuación a la influencia iniciada por De la Kunz. Es importante saber de dónde viene nuestra doctrina o nuestra enseñanza para que podamos saber la verdadera revelación. Los que vinieron después
con esta doctrina fueron influenciados por estos hasta nuestros días. O sea, y yo lo invito a usted a investigar, a no creernos a nosotros. Busque ahí quién fue Manuel de la Cunza, lea acerca de la orden jesuita, lea acerca de dónde nace esta teoría, ¿entiendes? Porque si habría nacido, hay cosas que son falsas, que nacieron bien atrás, pero eso fue en el 1700 y pico, 1800, 1900 y así fue. Exacto, que es porque la gente realmente, como venimos diciendo ya, no investiga por su cuenta, no busca, porque si lo hicieran se dieran cuenta de muchas cosas que no tienen, vamos a decir, nada que ver con la Biblia, que son creencias, son enseñanzas recientes ahí, Exacto. recientemente que se le inventó uno, como a veces el pastor que se acostó con hambre, y le salió eso en la cabeza y empezó a enseñarlo. No, no, Como sí. nosotros no tenemos el hábito de leer y buscar por nuestra cuenta, de indagar, solamente nos sentamos en la iglesia a escuchar lo que el pastor dice, o en un estudio bíblico escuchar lo que dice la pastora sin investigar por nuestra cuenta, empezamos a creer eso mismo y así seguimos hasta el final de los tiempos. ¿Sabes qué, Víctor? Yo entiendo a los que originalmente creyeron este tipo de teorías. ¿Por qué? Uno, ellos no tenían el acceso tan extendido como nosotros tenemos ahora a la escritura. ¿Entiendes? Hubo un tiempo donde la Iglesia Católica, ¿entiendes?, tenía la Biblia, tú sabes, por toda la situación que hubo con Lutero, para que luego nosotros, ¿entiendes? Entonces, al final, nosotros podemos entender más o menos a esas personas que en la antigüedad creyeron esa teoría. ¿Por qué? Uno, ellos no tenían acceso a leer la Biblia. Cuando sí lo tuvieron, ¿verdad?, ellos tuvieron acceso a escuchar las teorías antes de tener la posibilidad de analizar las escrituras por ellos mismos. Eso es como que yo te diga, mira, este texto aquí habla de la gran tribulación, este texto aquí habla de la gran tribulación. Yo digo que ya una vez tú tienes el acceso a las escrituras y el poder analizarlas, obviamente tú tienes que darte cuenta de lo que tú estabas enseñando estaba errado. Es lógico, pero lo que hace la religión es que se mete en tu familia, se mete en tus huesos y llega al punto en el que la persona no es tanto creyente o evangélica o lo que sea, sino es más religiosa que otra cosa. Entonces, por ejemplo, en ese tiempo, cuando estas personas estaban predicando ese tipo de conocimiento, tú no podías entrar a Google y buscar quiénes eran ellos. Tú no podías entrar a Google y analizar su pasado, analizar lo que ellos escribieron, analizar los errores que cometieron. Tú no podías entrar a Google, que tú agarres en Google ahora mismo y buscas errores doctrinales de el escrito de la Cunza y te va a aparecer una persona con un PDF que te da esa revelación ya, que tú ni siquiera tienes que leerlo, ¿entiendes? O tú lo lees por encimita y analiza eso, por ejemplo, ¿entiendes? Ellos no tenían acceso a tanta información como tenemos nosotros ahora. ¿Qué es lo que prima ahora? La ignorancia voluntaria. ¿Entiendes? En ese caso era una ignorancia involuntaria. En el tiempo actual es una ignorancia voluntaria. ¿Entiendes? O la desobediencia per se. Porque a veces hay gente que saben que es así la cosa, pero deciden hacerla a su modo. Es parte de... También. Es parte de el desobedecer, la actitud del ser humano, la inclinación al mal del ser humano. Todo eso implica. Pero lo que yo te estoy diciendo es que en cuanto al conocimiento, en cuanto a la adquisición del conocimiento, nosotros ahora mismo tenemos la posibilidad de entrar en Google y tú puedes ver ahora, tú que estás viendo, tú que vas a analizar esto, tú puedes entrar a Google y analizar si todo lo que yo te estoy diciendo aquí, si todo lo que nosotros estamos hablando es falso, es verdad o es mentira. O sea, tú tienes la posibilidad ahora mismo. Ahora, nosotros estamos en la sociedad del algoritmo de las redes sociales y de los shorts. ¿Tú me entiendes? Ahora mismo el contenido que más views, que más visualizaciones tiene, son los shorts. Estos videos de 1 minuto. ¿Entiendes? Porque estamos en la sociedad de la rapidez.
No estamos en la sociedad de que yo me voy a poner media hora Me voy a escuchar esta detener, gente exacto, hablando. me voy a detener. Además de escuchar a esta gente hablando media hora, yo me voy a poner de que analizar. Ahora yo le voy a decir una cosa. El que no se prepara ahora, espiritualmente y físicamente, para ese tiempo de la gran tribulación, va a tener problemas. Esto es como la teoría del Shabbat, del día de reposo, ¿verdad? En un debate, un pastor, están haciendo una especie de debate acerca del Shabbat, y uno le dice al otro, mira, si el Shabbat no había que guardarlo, yo no tengo ningún problema. Hice algo de más. Exactamente. ¿Entiendes? Hice algo que no había que hacerlo, pero no afecté nada. O sea, al final lo que yo hice fue hacer algo de más por amor a mi padre. Ahora, si había que guardarlo y tú no lo guardaste, El que está arrollado eres tú. como quiera pierde. Exactamente. El que no lo guarda, como quiera pierde. En este caso, Y es para conveniencia de la misma persona. O sea, tú vuelves, chaval, tú estás descansando en tu casa. no, pero vamos a hablar Un día de descanso. No es como que tú vuelves, chaval, y tú tienes que pasar el día entero en la iglesia, en tu casa, tranquilo con tu familia. pero vamos a hablar del tema que estamos hablando. Si no hay rapto, pretribulacional, ¿verdad? Exacto. No, si hay, nos vemos allá. Nos vemos allá. Y si no hay, Y si no hay, tú estás arrollado. si no hay, entonces hay un problema. Hay un problema fuerte. ¿Entiendes? Entonces, para finalizar el análisis, toda esta doctrina comienza por la división de un plan de salvación para la iglesia como institución, entendiendo que el término iglesia ya está mal desde el principio, y un plan de salvación para los judíos. John Nelson Darby es conocido en el mundo teológico como el padre del dispensacionalismo. Eso es otro tema aparte. Pero el dispensacionalismo lo que sostiene, ¿verdad?, es que Israel y la iglesia no forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos, con profecías, promesas y destinos diferentes. El que conoce Torah y el que conoce Biblia, específicamente del Antiguo Pacto, sabe que eso que yo acabo de leer está totalmente equivocado. O sea, el entender a Israel y a lo que se conoce como iglesia como institución, que el asunto es que el mismo término eclesía tiene que ver con Israel, ¿entiendes? O sea, no es una institución como se ha creado, ni una religión. Pero entonces, vamos adelante, vamos a seguir adelante. No forman un único pueblo, cuando la misma Torah habla de un solo pueblo. Exacto. Pero bueno, vamos a hablar más adelante de eso. El dispensacionalismo profesa que Yahweh lidia diferente con las personas con respecto a la salvación dependiendo del periodo de la historia. De nuevo, el objetivo es dividir entre la iglesia e Israel. Le invito a usted, esto sí lo puede buscar en Wikipedia, yo lo leí en Wikipedia y tienen bastante información. ¿Qué es el dispensacionalismo? O sea, ¿qué es lo que explica? ¿Entiendes? Porque explica como, bueno, para el tiempo de Abraham, para el tiempo de Adán, había una forma en la que Yahweh juzgaba al hombre. Para el tiempo de Abraham, para el tiempo mientras hay aproximadamente 7, hay debates entre 7, 8 y hasta 9 dispensaciones. Pero nosotros debemos de analizar específicamente que esto lo que tiene como intención es separar del plan profético a Israel, principalmente por el antisemitismo que existía en esa época. Eso era algo totalmente normal. Entonces, si nosotros empezamos a analizar y usted busca, aquí lo que yo le estoy aquí nosotros lo que le estamos diciendo es dónde buscar el tesoro, dónde buscar las respuestas. Esto es desde el punto de vista histórico, de dónde surge, porque quizás alguien le puede explicar esto, Víctor, y no te explica que eso surgió de un libro que escribió una persona en el 1700 y pico, ¿entiendes? No te lo va a decir de esa forma. Quizás te diga, mira, esto surge de aquí, de la Biblia, surge de este texto bíblico, no. La explicación
y el análisis teológico de este tema surgió específicamente de ese caballero de Lacunza y de los que fueron influenciados más adelante por él. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros no podemos analizar, antes de nosotros ponernos a analizar el punto de vista bíblico, ya solamente desde el punto de vista histórico, este tema pierde mucha fuerza. Tiene mucho hueco. Tiene mucho hueco desde el punto de vista histórico, que la semana que viene cuando hablemos de lo bíblico no va a haber duda. Lo que sí yo quiero, por ejemplo, es que nosotros expliquemos esos textos bíblicos que se malinterpretan o que se sacan de contexto para crear una nueva doctrina o un nuevo conocimiento, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos para esta semana. Baruch Hashem Adonai. Espero que usted haya aprendido, haya analizado. Espero que usted también analice esto y lo busque personalmente. Se dedique a analizarlo, a meditar en esto. Vuelva y escúchelo. Si hay algo con lo que usted no está de acuerdo, escríbalo ahí. Pregunta, exactamente. Escríbalo en los comentarios. Obviamente aquí, como le decimos, nosotros somos discípulos, nosotros estamos aprendiendo también. Y no tenemos la verdad absoluta, sino que la palabra tiene la verdad absoluta. En este caso no estamos hablando ni siquiera de definiciones bíblicas, aunque dimos alguna, ¿verdad? Pero estamos hablando de la historia, del contexto histórico, porque es bueno que usted analice el contexto histórico de las cosas que usted hoy cree, exacto, que quizá no vienen directamente de la Biblia, sino que vienen de la historia, porque luego lo que sucede es lo siguiente: tú te creas una historia o una tradición. ¿Qué sucede luego? Que la persona, para darle validez a su teoría o a su análisis teológico, lo que hace es que le pone verso bíblico alrededor. ¿Entiendes? O sea, le pone un par de verso bíblico, encuentra un texto bíblico. Ok, yo quiero decir que arrebatarle tal cosa. Yo encuentro un texto bíblico que dice arrebatar, ese texto bíblico lo tomo para eso. Exacto. ¿Entiendes? Totalmente sacado de contexto. O sea, pero no importa, yo solamente tenga que ver o no. Exactamente. Tenga que ver o no. ¿Entiendes? Entonces, como nosotros no tenemos el hábito de indagar, de buscar, leemos el artículo y vemos el versículo bíblico y ya también lo tenemos por hecho. Y salimos a discutir por ahí de que no, que la Biblia dice eso por tal cosa. Sí, sí. Y tiene mucho que ver con el asunto del orgullo, de todo eso. Pero en realidad, como yo digo siempre en cada podcast, como digo, Yahweh pondrá los oídos para oír. Amén. De aquellos que quieran oír, aquellos que quieran analizar, aquellos que tengan esa necesidad, ¿verdad? Hay algunos que serán atraídos por el miedo. Mírame acá, pero mira, yo estoy viendo que está empezando el asunto y no me he ido. Como que no me raptan, ¿verdad? Pero bueno, entonces esto es lo que tenemos para esta semana. Bendito sea el Eterno. Espero que si usted ha llegado hasta este punto, la semana que viene, usted, por favor, nos acompañe para nosotros analizar desde un punto de vista bíblico este tema, para que usted quizá pueda tener un poco más de revelación acerca de este tema, y aquellos que se encuentran en error puedan abrir los ojos. Si usted aún entiende de que algo de lo que nosotros dijimos aquí por el momento, ¿verdad?, es discutible, sí, escríbanlo en los comentarios y su comentario lo vamos a leer aquí la semana que viene. Amén. Exacto. Vamos a hacer eso. Vamos a leer los comentarios, porque la verdad, al final, la verdad es fácil de defender. Exacto. Para lo que tú tienes que dar mucha patada voladora y hacer muchos malabares, es para defender una mentira. ¿Entiendes? Pero bueno, Baruch Hashem Adonai. Hasta aquí nuestro podcast del día de hoy. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bendiciones a todos. Shalom, Hasta shalom. la próxima. Nos vemos la semana que viene. Amén. Bye bye.